Amados hermanos y hermanas, les saluda el pastor Antonio Arroyo de la Iglesia Bíblica Buenas Nuevas. Yo hoy les voy a compartir la poderosa y siempre bendita palabra de Dios. Después de mucha oposición, continuamos predicando el Evangelio de Cristo. Así que les invito a abrir su Biblia en el libro de Efesios, capítulo 2, del 19 al 20. Y dice así las Santas Escrituras: Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento, la base, el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Mediante el conocimiento apostólico y profético podemos alcanzar el crecimiento espiritual para llegar a la plenitud de Cristo en nuestras vidas. Esto es muy importante. Jesús fluía en los 5 ministerios, como apóstol, como profeta, como evangelista, como pastor y como maestro. Cuando un padre lleva a su hijo en el colegio, le enseñan, hay profesores para la primera vez que entra al colegio, le enseñan psicomotriz, interactuar con otros niños, a pegar, dibujar, muchas cosas básicas. Después continúa su aprendizaje de primaria. Hay un profesor para primaria y para cada especialidad. Después entra secundaria y así otros profesores van enseñando. Y cuando entra a la universidad son otros profesores que están capacitados para ese tipo de estudio. Igualmente en la iglesia, Dios ha preparado a su ministerio para que podamos llegar a la plenitud de Cristo. Y dice la palabra del Señor, que tenemos que alcanzar el crecimiento hacia la plenitud de Cristo. ¿Cómo? Bajo el fundamento apostólico y profético. Ahora, con respecto a los últimos tiempos, Jesús nos dijo, y es lo que está enseñándonos Dios en estos tiempos, qué es lo que tenemos que hacer para pasar estos tiempos. En Lucas 18:8 les dice: les digo que pronto les hará justicia, pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? ¿Cuántas personas seguirán confiando en Dios? Jesús nos adelanta que la fe será el objetivo de Satanás en los últimos tiempos y será atacada completamente. Así que por eso Dios está poniendo este fundamento para aquellos que han alcanzado madurez y para aquellos que tienen que pasar hacia ese nivel. El apóstol Pablo también nos enseñó a pelear la buena batalla por la fe verdadera. Dice en 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 12, según la versión viviente: pelea la buena batalla por la fe verdadera, una fe genuina, una fe auténtica, una fe que se ve. Aférrate a la vida eterna a la que Dios te llamó y que confesaste también delante de muchos testigos. Hoy voy a hablarle de fe apostólica, una fe verdadera. Otra vez, fe apostólica, una fe verdadera. Los discípulos, cuando fueron llamados por Jesús, vieron delante de sus ojos milagros extraordinarios, ¿no? Pero a pesar de que vio cómo sanaba ciegos, paralíticos, gente con lepra, hermanos, Jesús va a hacer un milagro tan grande que ya no le va a quedar duda que es el Hijo del Dios viviente. Jesús venció a la misma muerte. Y vamos a recorrer este pasaje asombroso que está en la Biblia, en el Evangelio de Juan, capítulo 11, del 1 al 44. Entonces estaba enfermo uno llamado Lázaro, que significa a quien Dios ayuda, dice, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermano. Jesús visitaba frecuentemente a esta familia. Estaba Lázaro, Marta y María. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Una adoradora, ¿no? Y enviaron pues las hermanas a decir a Jesús: Señor, aquel que tú amas está enfermo. Aquel que tú amas, Jesús, aquel que tú has visitado, has conversado con él, le has enseñado, él está enfermo. Y oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Alabado sea el Señor. Y amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Dios ama a las familias. Dios tiene, hermano, especial consideración por la familia. Dios quiere salvar a la familia completa. Cuando yo, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Es interesante. Jesús amaba a Lázaro, pero cuando sabe que está enfermo, él se retrasa 2 días más. Y
quiero que escuche esto. El erudito rabínico inglés John Lightfoot citó una tradición del rabí judío Ben Kafra, que dice lo siguiente: el dolor alcanza su apogeo en el tercer día. Durante 3 días el espíritu se cierra sobre la tumba por si acaso puede volver al cuerpo, pero cuando ve que él cambia la forma del semblante, se retira y abandona el cuerpo. Quiere decir, Jesús efectivamente quería hacer un milagro y era necesario que Lázaro muriera completamente. Versículo 7 dice: luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Y le dijeron a sus discípulos: Rabí, hasta ahora proponen a los judíos apedrearte y otra vez vas para allá. Y respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz del mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, le dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme entonces sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaban que hablaba de que estaba reposando de un sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: discípulos, Lázaro ha muerto. No es que esté soñando, no es que esté durmiendo, ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, para que tengan esa fe verdadera. Vamos a él. Y dijo entonces Tomás, llamado el Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Hermanos, Tomás tenía otro tipo de percepción, ¿no? Y quiero que se parece este comentario a la que hizo un ciego cuando fue sanado por Jesús. Quiero que hagamos un paréntesis y veamos en Marcos 8, 22 al 25 para poder entender lo que está pasando. Dice: Jesús vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocase. Entonces, tomando la mano el ciego, lo sacó fuera de la aldea y, escupiendo en sus ojos, les puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Y él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Hoy en día, muchos creyentes también sinceros tienen una visión espiritual imperfecta. Son como este hombre ciego, que veía a los hombres como árboles que andan, si no estaba claro en su percepción. Ahora, imagínense que Tomás fuera un maestro en la iglesia y con esa percepción imperfecta, ¿cómo enseñaría? ¿No? Haría caer en error a muchos. Por eso Dios está estableciendo este fundamento apostólico y profético, para que entendamos bien las cosas. Hermanos, hay mucha gente que escucha el mensaje y lo interpreta a Dios a su manera y no entiende. Por eso necesita ser reforzado el conocimiento. Continúo con este asombroso pasaje de la resurrección de Lázaro. En el versículo 17 dice: vino pues Jesús y halló que ya hacía 4 días. 4 días, dejó que pasaran los 3 días. Al 4.º día, que Lázaro estaba ya en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. 15 estadios eran como 3 kilómetros. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces María, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. No fueron las 2 semanas juntas. Primero fue, hermanos, Marta. Entonces Marta, hermanos, le dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Fue un reproche. Si hubieses estado aquí a tiempo, no habría muerto. Mas también sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Hay un reproche, pero a la vez ella corrige y dice: todo lo que yo le pida a Dios, Él me lo dará. Y Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Lo dijo Jesús, la verdad, el camino y la vida. Y Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Yo sé que ya no en esta tierra, sino en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. Hermanos, esto no lo podía decir ningún judío. Yo soy. Él está diciendo que Él es Dios también. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree, confía en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?
¿Crees esto? Es una pregunta que tenemos que hacernos todos nosotros. ¿Creemos que es real Jesús? ¿Creemos que la palabra de Dios es verdadera? ¿Creemos en las promesas de Dios? Porque si crees, verás la gloria del Señor. Si crees, verás milagros extraordinarios. Ella le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el Maestro está aquí y te llama. El Maestro está aquí, el Rabí está aquí. El Maestro de Maestros está aquí y te llama. Si tú estás en este momento viendo por primera vez, el Señor te está llamando. Y ella cuando lo oyó se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, ve al sepulcro, va a ir a llorar allí. María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, diciéndole, también igual que su hermana, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. ¿No? Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Usted debe aprender esto. Jesús estaba enojado y conmovido ante la destrucción y el poder del gran enemigo de la humanidad, la muerte. Hermanos, la muerte es el gran enemigo de los hombres y las mujeres. Jesús pronto demostraría que Él tiene el poder para quebrantar a la misma muerte. Hermanos, Jesús fue conmovido como este enemigo de la humanidad ataca al ser humano. Y Jesús dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Es el versículo más corto de la Biblia. Jesús lloró. Y es que Jesús se identifica con nuestro dolor y sufrimiento. El Señor lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos, nos faltan, ¿no podía que abrió los ojos al ciego, haber hecho que también Lázaro no muriera? ¿Por qué esperó que muriera? ¿Por qué consintió eso? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro y era una cueva y tenía una gran piedra puesta encima. Y Jesús va a hacer algo inaudito, algo que ellos nunca habían visto. Él les dijo, quitad la piedra. Y Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, lleve ya. Ya es de 4 días y ya el cuerpo se ha descompuesto y por eso hay un mal olor. Pero Jesús le está enseñando a Marta y a María cómo actúa la fe apostólica, la fe verdadera, una fe que da un paso más allá de lo que otros no darían. Él sigue adelante. Jesús sabe lo que les dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Hermanos, el dar un paso de fe marca la diferencia. Si no damos ese paso de fe, no va a pasar nada. Aunque nuestros ojos naturales no vean nada, la fe es la certeza de lo que no se ve, ¿no? Es la certeza de lo que se espera, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si usted en este momento, usted no lo ve, tal vez usted necesita un milagro financiero o necesita un milagro en sanidad, una reconciliación con su pareja, con su familia, con sus hijos, o tiene un hijo perdido, una hija perdida, y usted ve en lo natural y dice, ellos nunca van a cambiar, pero la fe verdadera le dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, no te he dicho que si crees, si puedes ver más allá de tus ojos naturales, como lo hizo Eliseo con su criado cuando dijo, ha venido el ejército, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y él dijo, Señor, ábrele los ojos para que vea que son más los que están con nosotros que los que están con el mundo. Y hermano, cuando Dios le abrió los ojos, vio un ejército encima del monte, un ejército celestial de Dios. Igual, aquí le está diciendo Jesús a María, a Marta, no te he dicho que si creen, verán la gloria de Dios. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Jesús ahora era totalmente capaz de hacer este milagro sin la fe de María o de Marta. Pero si ellas no pudieran creer, nunca verían la gloria de Dios. Tal vez podrían ver el resultado final y alegrarse por ello, pero se perderían la gloria de fluir y actuar junto con Dios para el cumplimiento de su plan maravilloso. Amén. Quiere decir, hermanos, que nosotros tenemos que fluir en esa misma fe para ver los milagros de Dios. Y eso es lo que Jesús quería con Marta y María. Había llegado el momento de llevarlos a un nivel superior de fe. Ahora,
Entonces, dice el versículo 41, quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído, ¿no? Yo sabía que siempre me oís. Dios siempre nos oye, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, dice, ven fuera, Lázaro, sal fuera. Ahora, note usted, Jesús no necesitó tocar el muerto, bastó la palabra dada con fe y autoridad para desatar el poder de Dios. Una palabra, no tan solo di la palabra. Dice, y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en el sudario. Y Jesús le dijo: desatarle y dejarle ir. Enseñanza. Escrito está en Romanos 4:17, como está escrito: te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Aprendas eso. Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Llame la bendición, llame la prosperidad, llame la sanidad. Dice, las cosas que no son como si fuesen. Llame a la salud, llame a la paz, llame al amor, llame a la alegría. Porque la Biblia dice que Él da vida a los que están muertos, hermanos. Que la palabra del Señor nos está diciendo que llama a las cosas que no son como si fuesen. Entonces hay que llamarlos, porque con nuestra boca también podemos llamar las bendiciones. Alabado sea el nombre de Jesús. Ahora, Jesús hace su parte y le pide a los hombres que hagan la suya, que lo desaten y lo dejen ir. Amén. ¿De dónde? Que lo dejen salir de ese camino de muerte que había caído Lázaro. Hay personas que están en camino de muerte y es necesario que los saquemos de allí. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, Lázaro resucitó por el poder de Dios. Y fue el milagro más extraordinario que vemos en la Biblia. Pero no fue el único caso. Jesús también resucitó al hijo de una viuda. Y porque, hermano, Dios confirma en boca de 2 o 3 testigos toda verdad. En Lucas 17, del 11 al 15, dice: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín. Iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que iban a enterrar a un difunto, hijo único de una madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Esta mujer estaba devastada, había perdido al marido y su único hijo también había fallecido, completamente triste. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores, no llores. Hermanos, como Jesús se compadece de los seres humanos. Y acercándose, tocó el féretro, y los que los llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Otra vez, a ti te digo, levántate. Y entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y se lo dio a su madre. Hermanos, bendito sea Dios. Jesús venció a la muerte. Y como le dije, Él nos está llevando a un conocimiento mayor en estos tiempos. Porque más adelante vamos a ver a Pedro y a Pablo haciendo lo mismo, porque ellos también comenzaron a caminar en una fe verdadera, en una fe apostólica. Vemos en Pedro, en Hechos 9:40, sacando todo Pedro, se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al pueblo dijo: Tabita, ¿se acuerdan de Tabita? Una mujer apreciada por muchos cristianos. Tabita había muerto, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Pedro también hizo el mismo milagro. Y Pedro era un ser humano, pero ahora estaba lleno del poder de Dios, lleno del Espíritu Santo. El apóstol Pablo le gustaba dar largas prédicas. En Hechos 20, del 9 al 10 dice: y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de sueño profundo, porque por cuanto Pablo disertaba, hablaba largamente, estaba hablando de toda la amanecida, vencido de sueño, se cayó del tercer piso, ¿no?, hacia abajo, y fue levantado muerto. Hermanos, no aguantó este muchacho y se cayó del tercer piso, estaba pegado a la ventana y se murió. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole le dijo: no os alarméis, está vivo. Y ese muchacho resucitó y volvió a escuchar el mensaje de Pablo. Hermanos, ¿qué nos está diciendo Dios? En estos tiempos peligrosos, en estos tiempos difíciles, en estos tiempos que son complicados, es necesario actuar con una fe,
pero ya con poca fe, ni siquiera gran fe, una perfecta fe, una fe apostólica, una fe verdadera. Yo te invito a hacer una oración conmigo para que este conocimiento sea aplicado en tu vida. La Biblia es que no seamos oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Todos pasamos problemas, todos tenemos luchas, batallas en diferentes áreas de la vida, pero Dios nos da la salida, y la salida para todo es la fe. El justo por la fe vivirá, y sin fe es imposible agradar a Dios. Si algo vamos a cimentar es que tenemos que poner una fe a toda prueba. Esta es la fe que vence al mundo. Inclina tu rostro, cierra tus ojos, oremos juntos en este momento. Amado Padre que estás en los cielos, bendito sea tu nombre. Entramos al trono de la gracia para alcanzar misericordia y oportuno socorro. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados, nuestra falta, nuestra rebelión y nuestra incredulidad. Creemos que Jesús vino a este mundo a predicar, Señor, tu evangelio, los principios del reino de Dios, y por predicar la verdad fue crucificado y su sangre fue derramada, pero allí en la cruz venció, y por su sangre nuestros pecados han sido borrados. Y hoy, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, proclamamos a Jesús el Señor de nuestra vida, nuestro Salvador. Y nacemos de nuevo, una nueva criatura somos ahora, Señor, lleno de fe, no una fe cualquiera, una fe que mueve montañas. Gracias, Dios mío, por esta oportunidad de empezar otra vez. En Cristo Jesús estamos ahora. Y también nos regocijamos porque nuestro nombre ha sido escrito en el libro de la vida, y terminaremos esta carrera. Como hizo Pablo, he guardado la fe, he terminado la carrera. Así sea, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hacia una fe verdadera. Quiero terminar con este versículo que está en Juan 11:40, que lo hemos leído hace un momento. Jesús dijo: ¿no te he dicho que si crees, si confías, verás la gloria de Dios? Todo lo que hagamos, hagámoslo para la gloria de Dios. Una vez más les pido que compartan este evangelio, esta preciosa palabra, con personas que no conocen al Señor. Coméntenlo y apoyen nuestro ministerio, sabiendo que cada semilla Dios la va a recompensar grandemente. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre. Dios les bendiga. Nos vemos próximamente. Bendiciones.